Recording in progress. Sí. Les invito a ponerse de pie. En nombre de Dios, la patria, las mujeres de Chile, damos inicio a las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y la Equidad de Género. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Hay una comunicación de la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, la honorable diputada señora María Francisca Bello, con la que remite una carta firmada por un conjunto de honorables diputadas, mediante la cual solicitan a esta instancia adoptar medidas para el pronto despacho de este proyecto de ley. Ese es el único documento que ha llegado a la Secretaría. Bien, entonces continuamos la discusión del proyecto ¿en qué parte? En la página 170, en la indicación 94 del Ejecutivo. ¿El Ejecutivo quiere exponer? Ministra, bueno, aprovecho de saludar a la senadora Bodanovich, a la señora Pascual, al senador Insulza y a la ministra Orellana y a jefa de asesoría jurídica. ¿Cómo es el título? Reformas legales. Reformas legales. Grace Smith. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Saludo a los senadores y senadoras. Respecto a la indicación 94 en la página 170 del comparado, se propone la eliminación de la indicación en las indicaciones del delito de maltrato habitual en contexto íntimo. ¿Por qué? Porque se propone una modificación al delito de maltrato habitual actualmente existente para incorporar a las parejas donde no haya existido convivencia, en el mismo sentido que avanzó en años anteriores el Congreso con respecto a la llamada Ley Gabriela, lo cual se encuentra contemplado en la indicación número 109 del Ejecutivo en la página 202 y siguientes del comparado. El artículo 14 de la Ley 20.066 tipifica el delito de maltrato habitual señalando que el ejercicio habitual de violencia física, sexual, psíquica o económica respecto a alguna de las personas referidas en el artículo 5 de la 20.066 y el artículo anterior menciona el artículo 5 que ha sido objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo, como decía, en la página 209, donde se reconocen diversos tipos de violencia constitutivos de delitos y amplía quienes pueden ser víctimas de ellos. ¿Por qué se eliminan las indicaciones del delito de maltrato habitual? Quiero recordar, lamentablemente esta ha sido una tramitación larga y por lo tanto esta era una indicación que había introducido el Ejecutivo anterior, en enero del 2021, por el equipo de la exministra Mónica Salaquet y creaba el delito de maltrato habitual contra la mujer en contexto íntimo, lo cual no estaba contemplado en el proyecto original del derecho a una vida libre de violencia, que no contenía la creación de una nueva figura del delito de maltrato habitual. De acuerdo con lo mencionado por el Ejecutivo en el año 2021, el fundamento era crear un delito que fuese el hermano gemelo del maltrato habitual, pero cuyo sujeto activo siempre fuese hombre y el sujeto pasivo siempre fuese mujer. Lo que el actual Ejecutivo propone es eliminar el delito de maltrato habitual en contexto íntimo y como alternativa en la página 209 se propone ampliar el objeto de la Ley de Violencia Intrafamiliar en el siguiente sentido. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, libertad o indemnidad sexual o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga hijos o hijas con quienes la agrede, tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia o mantenido en la víctima una relación afectiva con quien ejerce la violencia, o sea, pariente por consanguinidad o afinidad en toda línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede o de su cónyuge o de su actual convivencia. Esto en atención a los casos que hemos visto varios este año respecto a agresiones a terceros que se interponen en el ejercicio de la violencia.
También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente recaiga sobre un niño, niña o adolescente, persona mayor o con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Lo anterior tiene como efecto que los sujetos pasivos del delito de maltrato habitual también se amplían, toda vez que el delito de maltrato habitual se define refiriendo al artículo 5 que mencionaba su modificación previamente. La propuesta del actual Ejecutivo se fundamenta por los siguientes motivos. En primer lugar, fue una decisión de este Ejecutivo eliminar los nuevos delitos del proyecto de ley con el fin de poner en el centro la prevención de la violencia de género y la mayor eficacia del sistema judicial. Por otra parte, al hablar de violencia de género, como se hacen las indicaciones propuestas, en vez de referirse solo al delito de maltrato habitual en contexto íntimo, tiene su explicación debido a que este fenómeno, como está planteado actualmente en el proyecto de ley, limita sus objetivos. Esto olvida que este fenómeno puede darse por fuera de las relaciones afectivas o íntimas de pareja y, a su vez, olvida que la violencia de género puede también darse entre parejas del mismo sexo, una realidad que nosotras atendemos constantemente con mujeres en nuestros centros de la mujer. El propósito de las indicaciones del Ejecutivo es abarcar el fenómeno en sus distintas dimensiones y ámbitos y dejar de tener, digamos, estas mujeres que quedan sin atención porque su caso específico no se encuentra contemplado en la ley. El delito de maltrato habitual, si bien significó un avance muy importante en su momento, tiene una serie de deficiencias a la luz actual y, por lo tanto, es complejo crear un delito espejo o a su semejanza sin antes haber subsanado algunos de los problemas que actualmente invoca. Uno de los núcleos más problemáticos de este delito es la exigencia de la habitualidad, precisamente. No hay parangón respecto a otros delitos en los que se exija reiteración para que constituya el mismo. Al respecto, la académica Mirna Villegas ha mencionado que sería aconsejable eliminar la habitualidad, toda vez que, si lo importante, como ha señalado la jurisprudencia, es que el maltrato sea sistemático en términos de crear un clima de violencia o de temor en las relaciones familiares, entonces exigir la habitualidad como elemento en el tipo penal carece de sentido. Cabe mencionar que esta indicación que se está retirando repite la fórmula de la habitualidad que ha sido ampliamente criticada. Esos son los fundamentos de del retiro de la indicación del Ejecutivo anterior, de su relación con el proyecto original y con las modificaciones que están a partir de la página 209, referidas al artículo 5 de la 20.066, presidente. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senadora Pascual. Muchas gracias, presidente, y al senador Pron por prestarme. Quiero saludar a la ministra, al equipo de reformas legales, a todos los senadores y senadoras y asesores y asesoras. Yo quería preguntar, para poder quedar muy claro en la historia de la ley, entiendo las dificultades en materia del maltrato habitual, tal cual como está concebido actualmente, en términos de la disparidad que podría reflejar entre parejas heterosexuales o parejas del mismo sexo. Eso se entiende bien. Lo que me gustaría que quedara en la explicación es cómo se resuelve con la eliminación del maltrato habitual, porque entiendo yo que, entendiendo, digamos, que hay dificultades en, como lo decía la ministra, que tiene deficiencias, digamos, en su aplicación, no es menos cierto que la habitualidad marcaba la sede en la cual se iba a buscar, digamos, la sanción, por lo tanto pasaba de familiar a sede penal. ¿Cómo queda resuelto eso con la eliminación de esta indicación? Si nos pudieran explicar para poder dar también tranquilidad, digamos, en ese sentido. Y entiendo que el Ejecutivo tomó una decisión desde el principio de la tramitación de este proyecto de eliminar todos los nuevos delitos. Sin embargo, no sé cómo esta eliminación del maltrato habitual puede quedar, con el cambio, digamos, que ya queda más general, cómo queda conversando con
lo que en su minuto se modificó la ley 20.066 a partir de la creación del delito de maltrato corporal único relevante para niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad o personas mayores, que en su momento incluso el Parlamento lo votó a favor para incluir a las mujeres, también en contexto íntimo, y que lamentablemente el Tribunal Constitucional lo eliminó. Entonces, ¿cómo conversan esas tres cositas? Por favor. Gracias. Ministra. Presidente, voy a darle la palabra a Grace Smith para que pueda explicar. Yo le voy a dar efecto la de palabra. tramitación. O sea, le solicito por su intermedio, presidente, que le dé la palabra. Siempre nos pasa lo mismo. Por su intermedio, señor presidente, buenas tardes a las senadoras y a los senadores. Cabe hacer la precisión que el artículo 14 de la ley sobre violencia intrafamiliar no se elimina con las indicaciones del Ejecutivo. Al contrario, la indicación propuesta tiene que ver con ampliar las hipótesis del artículo 14 respecto al delito maltrato habitual. Lo que hacen las indicaciones del Ejecutivo es no crear nuevos delitos, pero el delito contemplado en la Ley de Violencia Intrafamiliar en su artículo 14 se mantiene, no se elimina. Y cuando el artículo 14 de la Ley 20.066 señala que el ejercicio habitual de violencia física, psíquica, económica respecto de algunas de las personas referidas al artículo 5 de esta ley, ese artículo 5, en virtud de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, amplía los sujetos pasivos susceptibles de ser víctimas de violencia intrafamiliar del artículo 14. Se viene a reforzar las hipótesis en que se verifica el delito de maltrato habitual de la Ley 20.066, artículo 14. Lo que hace entonces la indicación que se está discutiendo ahora es eliminar una creación de un nuevo delito, efectivamente, pero este está contemplado en el artículo 14 de la Ley 20.066. Y para la historia de la ley, digamos, para que quede claro, las indicaciones del Ejecutivo no eliminan el delito de maltrato habitual. Al contrario, lo fortalecen, aumentando las hipótesis de sujeto pasivo del delito. Gracias. Ofrezco la palabra. Con micrófono, senadora Pascual, para que ¿Y cómo conversa con maltrato corporal único relevante? Grace. Se mantiene esa figura, las indicaciones del Ejecutivo no las modifica. Senadora Pascual. Permítame, presidente, ¿es posible pedirle al Ejecutivo si podría incorporarse en maltrato corporal único relevante a las mujeres o a las parejas que en contexto íntimo recibieran ese maltrato? Porque es la única hipótesis que queda fuera del maltrato corporal único relevante. Y esto facilita la llegada a sede penal, precisamente para no tener que corroborar, digamos, la habitualidad. No lo digo para esta sesión, lo digo para estudio, para poder verlo de aquí al término de la tramitación, digamos, si se pudiera incorporar como indicación. Eso. ¿Ministra? Por supuesto, lo vamos a analizar y esperemos poder traer respuesta a la brevedad a la Comisión Unida, presidente. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en votación. Se nos arrancó la ministra, la senadora Bodanovich.
¿Ahora sí? Senadora señora Bodano. A favor. Senador señor Insulza. A favor. Senador señor Sangüesa. Perdón, senadora señora Pascual. A favor. Tengo 2 votos. Sí, pero estoy tomando Constitución primero para no confundir. ¿Ya? A favor como si fuera el senador Buenchumilla. Ya. Senador señor Sangüesa, por la senadora Sperger. Abstención. Se me perdió el papelito. Senador señor Proens. Como Galilea, a favor. Pero, Después votaré según ¿tiene usted. el reemplazo? ¿Ah? ¿Trajo el reemplazo? No, el No reemplazo sé, no- él me mandó para acá. Pero es que el reemplazo Yo, no- si no voto por mí, a favor. Sí, pues por eso, pero por él le está votando, no por el senador Galilea. A favor. Ya, gracias. ¿Mm? Un voto nomás. Sí, pues. Ya, senador, se me perdió el papelito, ¿quién corresponde? Senador Sangüesa, por el mismo. Sí, abstención. Y la senadora Pascual como senadora de la Comisión de Mujeres. A favor también. A favor también. Entonces tenemos... 4. Aprobado 6 por 0. 6 por... No, 6 por una abstención. 5 por 2 abstenciones, sí. No, por uno. Por uno. 7 votos. 7 votos. 5 por 2 abstenciones. No. Ella tiene, vota por el senador Durré. Solamente tenemos 2 votos, la senadora Pascual. Ya, estamos. Aprobado. Enseguida nos vamos. Suena más fuerte que la mía. Creo que en producción. La página Como es de Constitución, suena más fuerte que la mía. La página 171. Página 171. La indicación número 95 de Su Excelencia el Presidente de la República para modificar el artículo 23 de la siguiente manera. Reemplázase la frase procedimientos judiciales en materia penal por comillas procesos judiciales por delitos constitutivos de violencia de género. B. Reemplázase el guarismo 23 por 29. Y C. Reemplázase la voz juez por tribunal. 171 comienza y continúa en la 172. Sí. ¿Ofrezco la palabra, ministra? Muchas gracias, presidente. La indicación se refiere a la improcedencia del atenuante responsabilidad penal de arrebato u obcecación respecto a los delitos constitutivos de violencia de género y tiene como objetivo precisar que la improcedencia de esta atenuante es solo respecto de los delitos constitutivos de violencia de género, no de cualquier delito.
Ofrezco la palabra. Senadora Pascual. Sí, no, dos cosas. Uno, presidente, lo primero es para mayor claridad, estamos votando el texto, o sea, lo que quedaría es el texto de la tercera columna, pero con el reemplazo de las redacciones de la quinta columna. Entonces, para eso solo para tener claro, digamos, lo que estamos votando. Y lo segundo es que quiero manifestar, digamos, el total acuerdo con este artículo y por supuesto, con los cambios de redacción que hacen más pertinente aún la redacción, puesto que efectivamente en materia de prevención y de atención de la violencia de género no pudiéramos tener una justificación en base a un arrebato o a una circunstancia que finalmente, lamentablemente, aquí lo hemos dicho muchas veces, aquí no es culpa ni del trago, ni de las drogas, ni de una situación de carácter de salud mental, etcétera, sino que aquí efectivamente la agresión tiene claros componentes, digamos, de desvalor, de aspectos culturales, digamos, que nos han hecho crecer en ámbitos en donde no se valora el papel, en primer lugar, de las mujeres, pero también de las parejas en ese sentido. Y, por lo tanto, quiero argumentar mi votación a favor en este ámbito. Creo que esta atenuante de responsabilidad nos ha hecho daño en la jurisprudencia chilena, en muchos casos anteriores de femicidio, tanto consumado como frustrado, y por lo tanto desde esa perspectiva esto viene a corregir dicha situación. Gracias. Muchas gracias, senadora Pascual. Tengo una sola duda respecto a lo que manifestó, porque usted se refiere a que es la columna 3, ¿cierto? Y yo tengo entendido que es la columna 4, porque eso es lo que está aprobado. Es como que la 3 fueron las indicaciones y lo que se aprobó, el texto que se aprobó es la cuarta. En este caso dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo? Reemplazan las voces de una por otra, las dos modificaciones posterior a la cuestión respecto a la improcedencia en casos de violencia de género que mencionaba la secretaria, presidente. Para claridad de lo que estamos votando, las indicaciones que están en la quinta columna van a lo que está aprobado en la cuarta columna. ¿Sí? Muy bien. Ofrezco la palabra en votación. Gracias, presidente. Senador, señor Insulza. Sí, a favor. Senadora, señora Pascual, 2 votos. A favor. Senador, señor Proes, A favor. 2 votos porque está el reemplazo en camino. Está en visación. Senadora, señora Bodanovich, 1 voto. A favor. Senador, señor Sangüesa. ¿A favor? Ya, entonces, 8 votos a favor por la indicación del Ejecutivo. Aprobada la indicación. Siguiente. La siguiente. Indicación número 40, efectuada por el presidente de la República, es para sustituirlo por el siguiente. Artículo 40. Acuerdos reparatorios. En los procesos por delitos constitutivos de violencia de género, el tribunal deberá evaluar y justificar la pertinencia de los acuerdos reparatorios, considerando su aplicabilidad cuando fuere relevante para la reparación de la víctima, y negando su procedencia cuando se afecte la seguridad u otro derecho de ésta.
senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Creo que es bien relevante este artículo, pero aprovechando la presencia de la ministra y de su equipo y la saludo, yo creo que hay que considerar la situación desmedrada en que está la mujer frente a un acuerdo reparatorio, o en estos casos, o de suspensión condicional o acuerdo reparatorio, porque finalmente el sentido del acuerdo reparatorio en materia de familia es complejo, porque la víctima está en una condición que no está en igualdad de condiciones con el victimario. Y creo que esto tiene que constar en la discusión, y por eso me permito intervenir, porque el juez de garantía lo que tiene que cautelar aquí finalmente es que la situación de indefensión de la víctima, la situación de desmedro de ella y su familia sean consideradas al momento del acuerdo reparatorio, que no sea un checklist, una posibilidad de sacarse los antecedentes de encima y terminar una causa a través de una medida en que eventualmente se vulnere la autonomía de la mujer para tomar esa decisión. Y lo digo porque he ejercido como abogada y particularmente en los tribunales de garantía se atiende mucho a lo formal y no se va al fondo. Entonces, también aquí pedirle, presidente, por su intermedio al Ministerio y creo que a los servicios nacionales de la mujer que tengan una atención especial, preferente en este punto. Es decir, la mujer que va a ser sometida a la decisión de aceptar un acuerdo reparatorio tiene que tener algún nivel de acompañamiento que vaya más allá de lo formal y del fiscal y del defensor público, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Bodanovich. Ofrezco la palabra. Yo tengo una duda, ministra, respecto. En la ley de violencia intrafamiliar hay un artículo que impide los acuerdos reparatorios. Entonces esto como que va en sentido contrario. Usted me va a decir que no lo... Ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy de acuerdo con la senadora Bodanovich. Es importante mencionar que lo que aquí se está refiriendo no deroga el artículo 19 de la ley 20.066, que señala precisamente que en los procesos por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal. Y en ese sentido, lo que señala la indicación 96 es permitir la procedencia de acuerdos reparatorios en caso de delitos constitutivos de violencia de género cuando luego de la evaluación del tribunal sea procedente su aplicabilidad, es decir, que no vulnere el artículo 19 de la 20.066, que señala cuáles son los casos en que este es improcedente. En este sentido se busca que la víctima sea escuchada por el tribunal para efectos de conocer su voluntad respecto a cuál es la mejor forma de término del proceso penal para que ésta sea una oportunidad reparatoria, teniendo como límite para su aprobación, entonces, por un lado, la procedencia, ya bien delimitada por el artículo 19 que usted señalaba, presidente, y también bien establecida la seguridad de la víctima, la afectación de otros derechos como la integridad, la vida, la salud, etcétera. Ofrezco la palabra, senadora Pascual. Presidente, si pudieran explicarlo con un ejemplo cómo debería operar para ser más pedagógico aún. Gracias, senadora. Ministra. Presidente, le solicito darle la palabra. Le voy a dar la palabra a Grace para que dé el ejemplo. Por ejemplo, por su intermedio, señor presidente, marcha 8M, va una mujer marchando, se acerca una persona, la comienza a insultar en razón de su género, por ejemplo, y puede proceder una amenaza con, por ejemplo, que se ha tenido casos, digamos, con una pistola de balines. La víctima no quería continuar con el procedimiento penal por ejemplo, un juicio abreviado. De hecho, ella lo que más necesitaba era reparación para atención psicológica por este hecho.
pero ella no requería continuar un procedimiento judicial, digamos, en un juicio abreviado por los hechos que la afectaron. Entonces, en este caso, por ejemplo, se podría aplicar, gracias a la habilitación legal que entregaría esta indicación, el acuerdo reparatorio, en virtud del cual el juez tendría que escuchar tanto a la víctima como al imputado, a la persona imputada, y así propender a la mejor protección de los derechos de la víctima. Y es por eso que se excluye cualquier tipo de delito, por ejemplo, que sea constitutivo de violencia intrafamiliar, que es el que se encuentra consagrado, digamos, en la Ley 20.066, en el artículo que no se deroga el artículo 19. Eso que quede sumamente claro, digamos. Se mantiene vigente. Pero son hechos, efectivamente, que son constitutivos, digamos, de afectación no relevante a un bien jurídico. Y que la víctima, por cierto, prefiere llegar a un acuerdo reparatorio más que seguir con un procedimiento abreviado, por ejemplo, o simplificado o juicio oral, dependiendo. Muchas gracias, Grace. Senadora Bodanovich. ¿No? Okay. Tenía la intención. Ah, ya. Muy bien, ofrezco la palabra en votación. Gracias, presidente. Senador, señor Insulza, ¿cómo vota? Sí, a favor. Senadora, señora Pascual. En el entendido que esto es para, en general, otros delitos constitutivos de violencia de género y no precisamente los de la violencia intrafamiliar, en donde no se impide, o sea, no deja de estar vigente el impedimento de acuerdos reparatorios que efectivamente ponen en riesgo a las víctimas, voto a favor de esta indicación. Por dos. Muchas gracias. Senador, señor Proes. A favor. Gracias. Senadora, señora Bodanovich. Entendiendo que se mantiene vigente la norma, como ha señalado el Ejecutivo, también voto a favor. Señor presidente. ¿A favor? Muchas gracias. Aprobada la norma por 8 votos a favor. Enseguida nos vamos a la indicación 97, que está en la misma, que está en la página 173 de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el artículo 41 por el siguiente. Artículo 41. Suspensión condicional del procedimiento. Para decretar la suspensión condicional del procedimiento, el tribunal con competencia en lo penal impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 35 de esta ley, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. En ningún caso podrá decretarse la suspensión del procedimiento, imponiéndose como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar. Al decretar la suspensión condicional del procedimiento, se deberá procurar otorgar seguridad a la víctima, para lo cual se considerará si aquella se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género descritas en el artículo 33 de esta ley, el comportamiento de la persona imputada, la existencia de antecedentes y denuncias previas, entre otros antecedentes que se estimen relevantes para dicho fin. La víctima y su representante legal siempre deberán ser notificados de la citación a la audiencia en que se discuta la solicitud de suspensión condicional del procedimiento. Durante dicha audiencia, si la víctima o su representante legal estuviesen presentes, serán oídos por el tribunal y su opinión será debidamente considerada. Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior, el tribunal deberá ofrecer a la víctima la posibilidad de emitir su opinión en audiencia reservada, cautelar su seguridad, evitar cualquier tipo de presión sobre ella por parte de la persona imputada, proporcionarle toda la información para que su decisión sea informada y, cuando se trate de un niño, cuando se trate de un niño, niña o adolescente, se atienda debidamente a su interés superior. Ministra. Muchas gracias, presidente.
Precisamente tal como hemos señalado en varias ocasiones, uno de los principales objetivos de las indicaciones de este Ejecutivo tienen que ver con mejorar la eficacia del proceso judicial. Y en ese sentido, ya ha constatado desde 2011 en adelante, por el primer estudio, yo diría bien sistemático al respecto, que fue el de Lidia Casas, la suspensión condicional de procedimiento es lamentablemente una de las salidas más comunes en los casos de violencia de género, uno de los principales motivos de término de estas causas, pero también es un gran origen de desacatos a los términos de esta misma suspensión condicional. Y al respecto, esta indicación se refiere a la suspensión condicional del procedimiento para que establecer que no podrá decretarse como única condición a la persona imputada la medida de asistencia a programas terapéuticos o de orientación familiar. ¿Por qué? Remito al informe de Contraloría General de la República que fue conocido públicamente durante mediados de este año, realizado precisamente a la oferta estatal respecto a la atención, prevención y reparación de víctimas de violencia, que nos llevó, además de sucesivas evaluaciones ex ante negativas, a eliminar el programa de llamados centros de reeducación de hombres. ¿Por qué? Porque eran una herramienta para enviar suspensiones condicionales de procedimiento que tenían como única, en el fondo, condición el asistir a 4 sesiones de un taller que no medía en ninguna forma la adhesión a la norma, la adhesión a las medidas cautelares, sino su grado de cumplimiento era meramente asistir a 4 sesiones. Esto también ocurre exhaustivamente a propósito de que parte del repertorio de las suspensiones condicionales de procedimiento suele ser terapia de control de ira, distintas terapias de revinculación familiares que incluso pueden llegar a ser lesivas para la víctima y los niños o niñas, y en ese sentido lo que buscamos es que deberá decretarse la suspensión condicional procurando la seguridad de la víctima y tomando en consideración las situaciones de riesgo inminente del artículo 33, además de otros antecedentes señalados en la norma que leía la secretaria, y bueno, además se realizan ajustes de redacción menores. Eso es el sentido de la indicación. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Ahora sí. Senadora Pascual. Sí, yo estoy de acuerdo con la Presidente, con la explicación que se da. A mí me parece que efectivamente yo creo que hay que tener programas y cambios culturales que efectivamente, en el caso de no todos los sujetos agresores pueden ser reeducados, pero en el caso de poder ser reeducado sea efectivo y real, y no que quede como una excusa para poder presentar un papel de que fui y no por eso me rehabilité o me reeduqué, mejor dicho, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que es correcto. Me parece importante que quede sumamente claro desde esa perspectiva que más importan las condiciones de protección de las víctimas que digamos esta formalidad, que era literalmente, como lo dijo la senadora Bodanovich en unas indicaciones anteriores, un checklist formal y no algo más profundo. Para después, y no es motivo de esta sesión, digamos, creo importante poder dar vuelta, digamos, a un debate, a lo mejor podríamos hacerlo en Comisión de Mujeres para conocer cómo poder ir resolviendo el tema del programa que hay que cambiar, digamos, que me parece importante, puesto que ese programa tuvo bastantes inquietudes y críticas desde que se originó, diría yo, ¿no? Que se aplicó en la primera administración del presidente Piñera, digamos, pero también albergó una expectativa de reeducación y por lo tanto hay que buscar alguna manera, por eso digo, es una discusión más programática que legal que la que estamos dando acá. Eso. Gracias, presidente. Gracias, senadora Pascual. Ofrezco la palabra en votación. En votación la indicación número 97. Senador señor Insulza. Por la apruebo. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Proens. A favor. Senadora señora Bodanovich. A favor. Señor presidente. A favor.
Muchas gracias. Aprobado 8-0 la indicación. Pasamos enseguida a la indicación número 98 en la página 176, que es del siguiente tenor. Es una modificación al artículo 42 aprobado por la Comisión de Mujer. Artículo 42. Indicación 98, su excelencia el presidente de la República, para sustituir en el inciso primero el vocablo mujer por víctima. Ministra. Muchas gracias, presidente. Meramente adecuación al lenguaje utilizado en el resto del articulado. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo, digamos, con la indicación de sustitución del vocablo. Sin embargo, si pudieran explicarnos de mejor manera el artículo propiamente tal para que quede también en la historia de la ley. Ministra. Muchas gracias, presidente. La indicación 98 mantiene el artículo ya aprobado, es de adecuación, y este artículo se refiere a la retractación de la víctima en los procesos de violencia de género, que como sabemos también es un fenómeno muy extendido por varias condicionantes que se han ido conversando a lo largo de la tramitación de esta ley. En este artículo se establece que, en caso de haber retractación, se podrá dar lectura en el juicio oral a los registros en que consten las declaraciones anteriores de la víctima ante el fiscal, que serán valorados por el juez o jueza de acuerdo a lo establecido en el artículo 297 del Código de Procesal Penal. Es decir, es, digamos, un reforzamiento de las condiciones que se requieren para poder dar curso a la retractación, sobre todo por las variantes que ya se mencionaban respecto a integridad física, seguridad, etcétera. Muy bien. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra en votación. Disculpe, presidente, solo para mayor claridad. Entonces, este artículo lo que hace es reforzar que no basta la sola manifestación de retractación de la víctima, sino que efectivamente tienen que haber antecedentes fundados que permitan tomarla en cuenta porque se protege a la víctima. Es que por eso digo que no entiendo la redacción del artículo, porque plantea la consideración de los informes psicológicos, de existir antecedentes fundados. Entonces no entiendo si se cuestiona la retractación, se le pone más antecedente. Perdón, pero es que para mejor comprensión. Muchas gracias, senadora Pascual. Senador Insulza. Sí, presidente, yo entiendo que estamos viendo solamente la indicación para cambiar el vocablo mujer por víctima, o estamos viendo el artículo completo. No, yo estoy pidiendo que nos expliquen cómo funciona el artículo. El efecto que tiene en el artículo completo el cambio de vocablo, hay que analizarlo, hay que ir al fondo para poder votar la indicación. Bueno, yo entiendo que la ley no es solamente sobre violencia, habla de violencia de género, no solamente en contra de mujeres, por lo tanto me parece muy razonable hablar de la víctima, más allá de cualquier otra explicación. Correcto. Grace. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente lo que señala el senador Insulza, que la ley apunta más allá de violencia contra la mujer, es violencia de género. Y respecto a la consulta de la senadora Pascual, tiene que ver con que con esta indicación en el fondo se regula la valoración de la prueba que se puede hacer en caso que la víctima se retracte y no quiera seguir participando en un procedimiento penal. Por ejemplo, llegar a un juicio oral sin víctima. En la actualidad, la decisión del Ministerio Público es no llegar a juicio oral, porque no hay víctima. En cambio, con esta indicación se le otorga la facultad, o sea, la posibilidad al Ministerio Público de llegar a juicio oral con los antecedentes donde constan las declaraciones de la mujer o de la víctima, a pesar que ella se retracte, y por lo tanto se le entrega valor probatorio a todos los antecedentes que constan en la carpeta investigativa. Presidente, ¿puedo agregar?
Ministra. Sí, quiero recalcar la relevancia de esta indicación a propósito de lo ya aprobado por estas Comisiones Unidas de entregarle la representación institucional al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, porque precisamente todos sabemos que el fenómeno de la retractación muchas veces se produce su génesis 2 escalones afuera de tribunales y por lo tanto esto es una forma de reforzar tanto la representación institucional del servicio, la protección de las víctimas como también la valoración del testimonio. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. ¿En votación? En votación la indicación número 98, senador señor Insulza. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Proens. A favor. Senadora señora Bodanovich. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada la indicación 8-0. Enseguida nos vamos a la indicación 99 que se encuentra en la página 177, que es una indicación del presidente de la República para modificar el artículo 43 en el siguiente sentido. A. Reemplazas en el inciso primero la expresión del imputado por de la persona imputada. B. Reemplazas en el inciso primero la palabra este por el vocablo esta. La persona. C. Reemplázase en el inciso primero la voz juez por la palabra tribunal. D. Reemplázase en el inciso primero la expresión el imputado por la persona imputada. E. Reemplázase en el inciso segundo la expresión el imputado por la persona imputada. F. Reemplázase en el inciso segundo la voz juez por la palabra tribunal. G. Reemplázase el inciso tercero por el siguiente. Si el tribunal decretare que la persona imputada debe someterse a tratamiento conforme a la evaluación referida en el inciso primero de este artículo, este podrá consistir en la asistencia a programas ambulatorios, la internación en centros especializados o una combinación de ambos tipos de tratamiento según el caso. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Ministra. Es adecuatoria, presidente, la indicación y bueno, una adecuatoria de la indicación presentada originalmente al inicio de la tramitación de este proyecto, que lo que busca es, o sea, que se refiere a la medida accesoria de tratamiento para rehabilitación de consumo problemático de drogas y alcohol, que establece de mejor forma las condiciones para llevarlo a cabo y que cómo se consideran a la hora de una suspensión condicional o también en qué centro se puede acreditar esta, así como la supervisión judicial de esta medida, es decir, entregarle un mayor control a esta medida para que, en el mismo sentido de las indicaciones anteriores, no se ocupe como una excusa para no proceder con el juicio. Gracias, ministra. En el último inciso de lo que estaba aprobado, hacía referencia a lo dispuesto en el artículo 17 bis de la ley 18.216. Y eso no queda en la indicación. Muchas gracias, senadora Pascual. Ofrezco la palabra en votación. Senador Insulza. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Proens. A favor. Senadora señora Bodanovich. A favor. Señor presidente. ¿A favor? Aprobada la indicación 8-0. Enseguida, presidente, vamos a la comisión va a la indicación número 100 que se encuentra en la página 179. Artículo 44, indicación 100 del presidente de la República para modificar el artículo 44 en el siguiente sentido. A.
reemplazas en el inciso primero la palabra otorgará por la oración dispondrá las medidas necesarias para asegurar. Ahí se pegan las páginas. B, reemplazas en el inciso segundo la expresión en los casos de violencia contra las mujeres por la frase en estos casos. C, reemplazas en el inciso segundo la expresión el imputado por la persona imputada. Ay, está pegada la página. No, no está pegada, termina. Sí, ahí termina. ¿Palabra, ministra? Grace. Presidente, esta indicación se refiere a las obligaciones de protección del Ministerio Público, tal como fue aprobada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, estableciendo que esta deberá otorgar la debida protección a las víctimas y personas que se encuentren bajo su cuidado, y la indicación mantiene el artículo aprobado y solo realiza modificaciones adecuatorias. Sí, pero no es adecuatorio, otorgará por dispondrá. Porque en el otorgará hay una obligación, en el dispondrá es como queda la intención de que puede hacerlo. Ministra. Presidente, en la redacción del Ejecutivo lo que se busca en el reemplazo de la palabra otorgará por la frase dispondrá las medidas necesarias para asegurar, está la consideración de que esta es una redacción que favorece más la protección de las víctimas, entendiendo que no hay solo una medida que propenda a la protección de ellas o de las personas que están bajo su cuidado. Quisiera solicitar darle la palabra a Grace. Grace. Por su intermedio, señor presidente, la palabra otorgará efectivamente es reemplazada por dispondrá las medidas necesarias para asegurar, teniendo en consideración que otorgar en el sistema jurídico procesal tiene que ver con las facultades que tienen los tribunales, por ejemplo, de garantía al momento de otorgar medidas, previa solicitud, ya sea del Ministerio Público o de la parte querellante, por ejemplo. En cambio, al disponer medidas, se entiende que no es una facultad del órgano judicial, del Poder Judicial, de un tribunal, sino que son las medidas que adopta el Ministerio Público, por ejemplo, de resguardo a la víctima en virtud de los derechos que establece el Código Procesal Penal, y además el Ejecutivo entiende que dispondrá las medidas, refuerza la protección a la víctima, que está dentro del circuito, digamos, de procesal penal. Ofrezco la palabra. Senador Insulza. Sí, de acuerdo. Perdón, se adelantó. Perdón, senador Insulza votó a favor. En votación. Hace rato que yo entendí que estábamos en la siguiente y hasta altura. Ya, en votación, el senador Insulza votó a favor. Está bien, entonces Ya. no voto de nuevo, está bien. La senadora señora Pascual, ¿cómo vota? Esa. A favor. Senador Proens. A favor. Senadora señora Bodanovich. A favor. Senador señor Sangüesa. ¿A favor? Aprobada la indicación 100. Vamos a la indicación 101, que se encuentra en la página 182. Para efectuar las siguientes modificaciones, para modificar el artículo. El 101. Vale, el artículo. Sí, el inciso primero del Es de artículo. la, Sí, pero hay una de la senadora Allende. este es el 101, en la página 182. Sí. Ya. Sí. La indicación 101 de la senadora Allende para agregar a continuación del punto... La vamos a dejar pendiente. ¿Sí? Sí. Ya. A solicitud del Ejecutivo. Hasta que venga, parece. Por respeto a la senadora Allende, para que pueda estar en... Ya. 102.
102 en la página siguiente, que es la página 183, indicación de su excelencia el presidente de la República para reemplazar el artículo 45 por el siguiente. Artículo 45. Deber de conocimiento de los y las fiscales del Ministerio Público. La o el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho que revista carácter de delito y sea constitutivo de violencia de género, deberá conocer, a través de los sistemas de que disponga el Ministerio Público, incluido el mencionado en el artículo 26 de esta ley, de todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa, tales como la existencia de otras causas en actual tramitación o archivadas provisionalmente, mientras no haya prescrito la acción penal, entre otros. Ministra. Presidente, esta indicación, en primer lugar, mantiene el texto del artículo ya aprobado que refiere al deber de conocimiento de los fiscales, que considera que el fiscal al que se le asigne la investigación de un hecho y que sea constitutivo de violencia de género deberá conocer todos los antecedentes relevantes para la tramitación de la causa y la indicación del Ejecutivo armoniza respecto a violencia contra las mujeres hacia violencia de género con el fin de adecuar y además reconoce expresamente el sistema integrado de información establecido en el artículo 26 ya aprobado, a propósito de todos los antecedentes que puede aportar el sistema de gestión integrado de causas y de casos respecto a la información disponible en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por ejemplo. Ofrezco la palabra. ¿En votación? Gracias, senador. Señor Insulza. Yo la verdad es que no entiendo muy bien por qué pasó esto, que debería ser una norma de procedimiento penal para cualquier caso, para cualquier fiscal. Yo entiendo que está bien, la voto a favor, pero no me queda demasiado claro cuál es la necesidad de esta indicación, lo confieso. Pero en fin, la voto a favor igual. Senador, por un hecho esencial de este proyecto donde se cambió y se amplió en el fondo la violencia contra la mujer a violencia de género. Ese es el cambio sustancial que tiene, es más de adecuación a la nueva línea. Senadora, señora Pascual. Pero me están pidiendo el voto. A favor de la indicación del Ejecutivo, creo que por un lado mejora la redacción, pero al mismo tiempo genera un antecedente que es muy relevante y es poder no solo tener a la vista todo lo que esté penalmente, sino que también las informaciones que se centralicen en el sistema de información integrado que se propuso para el Ministerio de la Mujer. Gracias, senador. Señor Proens. A favor. Senadora, señora Bodanovich. A favor. Señor presidente. ¿A favor? Bien, gracias. Aprobada la norma 8 por... A continuación, la indicación número 103, que se encuentra en la página 186 del comparado. La indicación número 103 de su excelencia el presidente de la República para modificar el artículo 46 en el sentido siguiente. A. Reemplazas en el inciso primero la expresión de garantía por con competencia en lo penal. B. Reemplazas el inciso tercero por el siguiente, comillas. A las audiencias comparecerá personalmente la persona imputada, citándosele bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal. C. Intercalas en el inciso cuarto entre la voz abogado y el punto final la frase, comillas, o abogada. D. Reemplazas en el inciso quinto la expresión del imputado por, comillas, o defensora de la persona imputada. E. Reemplázase en el inciso sexto la expresión 29 de por los artículos 34, 36 y 45. Ministra. Muchas gracias, presidente. Esta indicación se refiere al artículo que establece la supervisión judicial en materias penales
que es lo ya aprobado por la Comisión de Mujer y que es una de las buenas prácticas del Poder Judicial recogida, de algunos de los tribunales, recogidas en las indicaciones que tiene que ver con que los tribunales con competencia en lo penal supervisen el cumplimiento de las medidas cautelares, condiciones y medidas accesorias de manera más proactiva y no descansando su cumplimiento solamente en las policías, en el servicio o en las víctimas y las condiciones en las que deberá efectuar dicha supervisión. Y entonces la indicación del Ejecutivo mantiene el contenido del artículo aprobado realizando modificaciones menores. Por ejemplo, una de la menos menor diría, en la que modifica que las audiencias de supervisión de medida del imputado deba ser citado bajo apercibimiento de arresto, aplicándolo a cualquiera de los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal, porque para facilitar precisamente la citación. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Ministra, si me pudiera aclarar, un tema, los que no somos abogados tenemos tampoco. Lo que pasa es que dice el inicio del artículo, o sea, el artículo 46 se refiere a la supervisión que se realiza por las penas que se han establecido, ¿cierto? Por las medidas que se han establecido. Entonces, no sé qué significa el cambio que hay de uno identifica el Tribunal de Garantía y acá habla de el Tribunal con competencia en lo penal. Entonces, si se pudiera explayar, Grace. Se pueden verificar dos hipótesis. Por ejemplo, hay lugares en Chile donde no existe tribunal de garantía, sino que existe un tribunal con competencia común, un juez de letras con competencia común, que dentro de esas competencias está la competencia penal, pero como tribunal de competencia común, no tribunal de garantía propiamente tal. Y conoce además de otros tipos de causas y materias. Y, por ejemplo, también existe la posibilidad que un tribunal oral lo penal también conozca medidas cautelares. Por lo tanto, se amplía la hipótesis en este artículo, en esta indicación número 103 del Ejecutivo, no solamente circunscribiéndolo al tribunal de garantía. Muchas gracias. ¿En votación? A favor. Gracias, senador. Señora Pascual. A favor también. Senador señor Proens. A favor. Señora Bodanovich. A favor. Senador señor Sangüesa. A favor. Aprobada la norma 8-0. Enseguida nos vamos a la indicación número 104 que se encuentra en la página 188 del comparado. La indicación. Presidente, Ahora. La última. yo me voy a retirar porque tengo comisión de salud. Le pido excusas. Es la última. Es que son las 1:30, por eso. Lo sé. Rápidamente. Artículo la indicación 104 de su excelencia el presidente de la República para sustituirlo por el siguiente. Artículo 47. Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer se observarán las siguientes reglas. 1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda, deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género, ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres, ni generar victimización secundaria. Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo. 2.
no se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección no cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal. 3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tendrán derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad. En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima. 4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral frente a la Dirección del Trabajo o su empleador según corresponda. Para efectos de lo anterior, el Ministerio Público o el Tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona. Ministra. O sea, yo creo que lo vamos a tener que volver a discutir la próxima sesión, pero mantiene los sustantivos del artículo ya aprobado. En el número 1 se refuerza los términos respecto a la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima. Un testigo no podrá inferirse respecto a la naturaleza sexual del comportamiento anterior de la víctima o testigo, que suele ser un motivo de desacreditación del testimonio de la víctima, que no suele referir a los hechos denunciados, como hemos podido ver extensivamente en distintos casos, y va de acuerdo con el cumplir el estándar de la Convención Belém do Pará. En el número 3 también se agrega un resguardo del dicho derecho a la intimidad, toda vez de que está, digamos, bastante asentada la práctica de apuntar a estereotipos de género en otros ámbitos de la vida de la víctima que no hacen referencia al caso, también precisamente para poder minar su credibilidad y con el objeto de reforzar el derecho a la vida privada e intimidad de las víctimas de violencia de género de acuerdo al estándar de Belém do Pará. Y el número 4 respecto a la inclusión de la remisión de antecedentes hacia la Dirección del Trabajo desde el Ministerio Público o el Tribunal, busca también adecuar esta normativa con lo ya aprobado por esta corporación respecto al convenio 190 de la OIT. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Sí, presidente, gracias. Yo solo quiero manifestar, digamos, que es muy relevante esta indicación. Casos de alta connotación pública en nuestro país fueron expuestos de forma mediática inclusive, los antecedentes personales y el cuestionamiento que se buscó a partir del comportamiento íntimo o sexual anterior de la víctima, y ningún hecho, ninguna situación que cada persona en nuestro país decida cómo vivir su vida justifique la violencia de género, ni situaciones tan graves como las ocurridas con la extracción de los ojos, como fue en el caso de Nabila Rifo. A mí me parece que esto es precisamente viene a reparar una falencia de nuestra legislación que ha permitido que con impunidad se permita cuestionar el comportamiento íntimo y sexual de las personas para justificar la violencia de género en nuestro país. Gracias, senadora Pascual. Lo vamos a dejar pendiente porque yo no entendí inconveniente en votarlo a favor ahora, presidente. La verdad es que son
yo conozco las convenciones a las cuales ha hecho referencia la ministra, y son obligaciones que el Estado de Chile de alguna manera ya tiene en virtud de convenciones suscritas y aprobadas por el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo por lo menos la aprobaría de inmediato. Pero si ustedes, bueno, en fin, como ustedes quieran. Yo no vengo la próxima vez. Pero... No, si dejó el voto, Proves, creo. No, yo entendí que el senador Proves había dejado su voto, por eso que... Entonces no, de acuerdo.